Bueno, vamos a hablar ahora, como les decíamos, con Lucas Navarro, el titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, sobre todo lo que está pasando en la macro y también en la microeconomía. Economía que viene tranquila, raramente. ¿Por qué, Lucas? A ver. Bueno, tuviste un primer semestre bastante bueno en el sentido de que de suerte por dos canales principales. Uno, que tuviste precios de la soja a niveles récord. Claro, y una cosecha récord encima. Claro, y muy buena cosecha, con muy buenos precios, finalmente te derivó en una serie de beneficios que tienen que ver con la acumulación de reservas importantes, con que además, como somos uno de los pocos países del mundo que cobra retención a las exportaciones, eso generó una entrada de ingresos al sector público extraordinaria, que también te ayudó a tener números fiscales buenos en el primer semestre. Y también tenés el otro gran empujón, digamos, para la economía, que fue esta emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, por el cual... Una transfusión fue esa casi para nosotros, ¿no? Efectivamente, por el cual accedimos a más de 4.000 millones de dólares en derechos especiales de giro de fondo. Había una preocupación sobre qué se iba a hacer con esos fondos, con ese dinero, algunos decían que desde el oficialismo había intenciones de desviar esa entrada de fondos hacia objetivos que no tenían que ver con el pago de deuda. Finalmente se decidió usar esa parte de esa entrada, o la mayor parte, para enfrentar los compromisos que tenemos con el organismo internacional en lo que queda del año. Entonces, claro, pero es que lo que pasa es que algo había que aflojar, porque si no, no hay negociación posible. Si no, se hace muy difícil una negociación que se viene postergando ya desde hace mucho tiempo. Un año. En la cual, digamos, no parece haber una intención clara o firme por parte de nuestro gobierno de llegar a una negociación que signifique dar señales concretas para poder resolver nuestro problema de fondo estructural, que es un desbalance fiscal muy grande y que no tiene indicios de resolverse, al menos en el mediano plazo. Y no, menos ahora que estamos en elecciones, como te estamos charlando recién. Entonces, bueno, venimos de ese influjo de suerte que nos ayudó mucho en el primer semestre. Tuviste, por el otro lado, que la pandemia nos dio una mala pasada. Tuviste un segundo trimestre en términos de actividad bastante flojo, en donde venía la economía un poquito recuperándose muy lentamente, después lo que fue tan malo 2020, el segundo trimestre, y bueno, en el segundo trimestre de 2021 tenés una caída, pero que también se comienza a revertir a partir de julio, sobre todo algo en junio. Bien, y ahora vamos al segundo semestre, se nos viene, como bien decías, claro, las elecciones, y todo lo que fue una gran noticia en la parte fiscal del primer semestre ahora se va a ir por la borda. Nosotros estimamos que el déficit fiscal primario, o sea, ante el pago de intereses, en porcentaje del PIB, que fue medio punto del Producto Bruto Interno en el primer semestre, se va a prácticamente multiplicar por 6 en el segundo semestre. O sea, va a estar 3 puntos. Claro, va a llegar a 3 puntos de incremento, o sea, sí, terminando el año en un 3,5% de Producto Bruto Interno de déficit primario. Imagínate entonces la expansión de gasto pero sin tener en cuenta, por ejemplo, lo que significa la emisión de la ELIX, la emisión de las otras letras de tesorería, bonos, es decir, como dijiste vos, libre de los intereses, ¿no? Ese es el punto de partida. A partir de ahí, justamente, como va a ser difícil, en un contexto donde todos los ingresos del campo, de la cosecha gruesa, se terminan ahora en julio. Entonces, ese fuerte ingreso tributario por parte de lo que era el campo se agota. En el primer semestre tuviste los ingresos por este famoso aporte solidario que te generaron recursos para el Estado de 250.000 millones de pesos, que tampoco lo vas a tener. Por el lado del gasto vas a tener una batería de medidas todas apuntadas a estimular el consumo, algunas que ya se han anunciado por un equivalente a unos 450.000 millones de pesos, que mucho tiene que ver con potenciar programas sociales. Ahí estábamos hablando, ves pasado 800 millones de pesos diarios ahí en materia. Digamos, un influjo de gasto apuntando a reactivar el consumo, a generar capital electoral, pero como bien decías recién, una expansión de gasto muy grande con recursos que no van a seguir en el ritmo que tuvieron el primer semestre, te van a generar un déficit fiscal grande, y después la pregunta es cómo financias eso. ¿Y cómo financias eso? Bueno, el gobierno ha estado haciendo colocaciones de deuda en peso, pero
con semejante expansión del déficit fiscal que vamos a tener, va a ser muy difícil poder financiar esa expansión del déficit con colocación de deuda en pesos, entonces vas a recurrir a la famosa maquinita de imprimir billetes. Que ya está al rojo vivo. Que ya viene al rojo vivo, porque la hiciste trabajar al máximo el año pasado, y ahí es donde viene el tema que mencionabas recién. Si vas a tener que emitir para financiar el Tesoro, y después viene lo que hace el Banco Central para evitar que esa emisión se vuelque en la calle, te genera una expansión inflacionaria rápida, comienzan a absorber esa emisión que va del Banco Central al Tesoro, la empiezan a absorber con la famosa LELIQ. Pero hay otro problema ahí, esas LELIQ insumen unos 100.000 millones de pesos por mes en pago de intereses. Claro. Lo cual también en el fondo te presiona al aumento de la emisión de la base monetaria. Entonces, es una serie perro que se muerde la cola. Exactamente, una serie de mecanismos están todos vinculados que son todos síntomas de profundos desequilibrios estructurales que tenemos y que lamentablemente se ve que se potencian en este segundo semestre. Vas a tener aire para poder soportar esta política de mantener planchado el tipo de cambio con las reservas que tenés durante este segundo semestre y un poco de cara a las elecciones. La idea es tener planchado el tipo de cambio oficial para que eventualmente no haya una disparada que pueda trasladarse a precios. Vas a seguir con las tarifas congeladas, como venimos viendo ya desde hace un buen tiempo. Está dispuesto hasta fin de año. Eso lo tenés que financiar con subsidios. Los subsidios ya representaron en el primer semestre 12% del gasto primario del gobierno. Esa cuenta va a seguir aumentando. Entonces, con esas dos grandes herramientas van a tratar de mantener la inflación relativamente, a menos que no digo controlada, pero sí estable y en leve tendencia descendente, al menos en esta parte del año. Descendente en niveles del 3%. Exactamente, te estoy hablando de niveles muy, muy elevados. Posiblemente vamos a ver un nivel de inflación un poquito por debajo del 3% o en el 3% durante el mes de julio. Vamos a saber el dato ahora en pocos días. Sí. Y es probable que esa tendencia continúe en el resto del año, pero el problema es que viene después de las elecciones. Exacto. Después de las elecciones vas a tener que ajustar todos estos desequilibrios que venías acumulando. Vas a estar eventualmente con las reservas mucho más bajas, o sea, vas a tener mucho menos aire, vas a haber incrementado la emisión monetaria de una manera muy importante, o las LELIQ, lo que sea. Eso te va a meter presión al tipo de cambio, vas a haber tenido esta cuenta de subsidio que va a tender a explotar. Entonces, en definitiva, ya sea de manera planificada o de manera forzosa, vas a tener que ajustar en el 2022. Y en el 2022 se te viene la negociación que hablamos recién con el fondo. Claro. Al fondo le debemos pagar 18.000 millones de dólares en 2022. Si no negociamos, ¿de dónde vamos a sacar? No alcanza ni con dos cosechas. No hay forma, ni con toda la buena suerte este año nos alcanzaría para pagarle al fondo si decidimos no queremos negociar con el fondo. Entonces, vas a tener que realmente hacer un ajuste importante el año próximo. El panorama, como lo plantea claramente Lucas Navarro, no es para nada promisorio. Y, por supuesto, todo esto pensando en que al gobierno le vaya más o menos bien en las próximas elecciones. Es lo que tenemos por delante, es la realidad. Gracias, Lucas. Gracias a vos, Gustavo.